Hoy vamos a hablar de otra de las consecuencias a largo plazo de la socialización patriarcal de las mujeres. Y es una consecuencia que tiene un efecto muy importante en nuestra vida profesional. ¿Cuál es? La mala relación que tenemos las mujeres con el dinero. Os voy a contar una historia, que ya sabéis que me gusta a mí mucho lo de poner ejemplos. Hace varios años, en una jornada sobre empresarias, había una mujer que contaba cómo había montado un negocio en una zona rural que le iba muy bien y que además daba empleo a muchas otras mujeres del municipio. Total, que después de un ratito de explicarnos pues, cómo había montado la empresa, los números, los beneficios y demás, termina su exposición diciendo: y ojo, que yo no he ganado ni un duro con esto. Y lo decía como algo positivo, llevándolo a gala. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo en realidad? En realidad lo que nos quería transmitir era: ojo, no penséis que soy una chunga ambiciosa y sedienta de poder y de riqueza. Yo esto lo hago por mi gente, lo hago porque me preocupan los demás, no lo hago para mí. A este tema vengo dándole vueltas y prestando atención desde hace varios años y ya lo he comentado muchas veces con compañeras empresarias o autónomas y sobre todo con compañeras empresarias y autónomas que son feministas. Como muchas veces se nos plantea un conflicto casi entre ética y supervivencia. Y este conflicto está muy hilado con nuestra socialización como mujeres y con lo que hemos aprendido sobre las mujeres y el dinero desde que somos diminutas. Un elemento de socialización en este sentido muy importante: los cuentos y los dibujos animados. Fijaos, hay un montón de protagonistas de los cuentos de hadas tradicionales que son niñas o chicas muy pobres, muy pobres, muy pobres, muy pobres, y muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y gracias a su bondad consiguen su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Normalmente el amor de algún tipo que él sí tiene mucha pasta. La Cenicienta, la Bella de La Bella y la Bestia son dos ejemplos clarísimos. Si ellas tienen dinero, porque sean princesas, entonces para conseguir esa recompensa tienen que ocultarlo. Fijaos, Blancanieves, que es una princesa, cuando el príncipe se enamora de ella, ella está aparentemente muerta en el bosque. Él no sabe que es una princesa. Y con la Bella Durmiente, otro tanto de lo mismo. El príncipe se la encuentra allí plantada, dormida, y se enamora, plas, un flechazo. Eso para otro vídeo, para hablar del amor romántico, ¿no? ¿Qué me podéis decir? Con toda la razón. Bueno, Laura, eran otros tiempos, ahora el mundo ha cambiado mucho, las cosas ya no son así. Vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito en el tiempo. Un ejemplo de mi época, Heidi. Heidi es una niña montuna y pobre, pobre en dinero, pero rica en amor, que vive muy feliz en la montaña con sus cabras y su abuelito y que no necesita nada más. Y luego tenemos a Clarita, que es una niña bien, de familia con dinero y por lo tanto una desgraciada y además no puede caminar. ¿Cómo se cura Clarita? Saliendo de ese entorno acomodado y aprendiendo con Heidi a ser feliz con las cosas sencillas de la vida. Vamos a venir todavía más cerca en el tiempo y vamos a hablar de Ladybug. En Ladybug hay un montón de gente con dinero, pero nuestra protagonista no es una de las ricas de esa serie. Marinette es una chica corriente, con una familia normal, no es pobre, pero tampoco es rica. En cambio, hay un personaje femenino que sí es rico, que es Chloe Bourgeois, que es la hija del alcalde. Y que, por supuesto, responde al arquetipo de la pija caprichosa, egoísta, insoportable, mala, que le hace la vida imposible a la pobre de Marinette, que es una santa y que lo único que quiere es ayudar al resto de las personas. Otro ejemplo más, la doctora Juguetes. Es una niña que juega a ser médica y que cura, como su propio nombre indica, a juguetes que están rotos. ¿Qué gana la doctora Juguetes cuando cura un juguete? Gana amor. Gana un abrazo de una oveja muy, 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 muy repelente que es uno de sus juguetes. Vamos a comparar esto con los personajes masculinos. El equivalente en cuanto a edad de público de la doctora Juguetes sería Jake, de Jake y los piratas de Nunca Jamás. ¿Qué gana Jake cuando resuelve alguna de sus aventuras y de sus misterios? Doblones de oro para el cofre del equipo. Y vemos el doblón de oro entrando en el cofre del equipo que está bien lleno. Ladybug tiene un coprotagonista, que es Cat Noir. En realidad es Adrián,
un chico tremendísimamente rico, porque su padre, por supuesto, tiene un montón de pasta, y no os cuento más para no haceros spoiler, pero a la vez es un chico muy solo y muy triste porque le falta amor. ¿Por qué le falta amor? Porque su madre murió. Entonces, tiene mucho dinero porque tiene padre, pero no tiene amor porque no tiene madre. Personajes masculinos manejando monedas y billetes o aspirando a manejarlos, los hemos visto desde el tío Gilito hasta Zipizape. Pero para las niñas el dinero siempre se les ha mostrado como algo negativo y como un obstáculo además para lograr lo que se supone que tiene que ser la puerta de entrada hacia nuestra máxima realización en la vida, que es el amor de un hombre para montar una familia. Y esto no es una antigualla, lo seguimos viendo hoy en día. Y lo que nos tiene que quedar muy claro en ese aprendizaje es que no podemos tenerlo todo. Tenemos que elegir o la pasta, y entonces vamos a ser unas solteronas amargadas, o el amor. Y con suerte, el amor de un príncipe bien forrado de dinero, porque esa sí que va a ser una manera legítima en la que las mujeres podemos ser ricas. Este tema de las mujeres y el dinero es mucho más complicado que lo que os acabo de contar, es mucho más grande, pero quería traerlo a colación porque es importante que nos demos cuenta de que hoy en día todavía las niñas son socializadas en este discurso. Y si no lo hacemos visible, no lo vamos a poder cambiar. Y si no lo cambiamos, vamos a tener mucha menos capacidad de influencia y de cambio en el mundo en general. Y el patriarcado, que lo sabe, nos quiere pobres, porque vivimos en un mundo capitalista y el dinero es una manera también de tener poder y de tener influencia. Así que nada, con este vídeo os dejo esta semana y la semana que viene seguimos.